salieron los niños a sus aulas? Bien. Espero que el Señor me dé voz. ¿Sabéis por qué? Antes he ido a escuela dominical y es casi una hora hablando. Bueno, vamos a ver, abrir todos la Biblia, la epístola a Tito. Capítulo 2. Epístola a Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 15. Del 11 al 15. ¿Estamos todos allá? Pues dice la palabra del Señor así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Bueno, si yo dijera, ¿cuál es la palabra más maravillosa que se usa en la Biblia? ¿Qué diréis vosotros? ¡Oh! Estoy sorprendido. Pues efectivamente, sí, es la gracia. Esa palabra se utiliza más de 150 veces en el Nuevo Testamento. La usó Pablo, la usó Lucas, Santiago, Pedro, Judas. Pero sin embargo, el Señor Jesucristo solo la usó una única vez. La razón por la que Jesús usase tan poco la palabra gracia en el Nuevo Testamento fue porque no tenía necesidad de hacerlo. ¿Y sabéis por qué? Porque Él era la definición y la encarnación viviente de esa palabra. Y puede que Jesús no la pronunciase muy a menudo, por lo menos en los escritos que nos han llegado, pero la gracia de Dios estaba presente todos los días de su vida. Y si Dios tiene una palabra favorita, podría ser esta. Pedro llama a Dios el Dios de toda gracia, ¿no? En la primera epístola, el capítulo 5, versículo 10, que lleva su nombre. Y no conozco en la Biblia otra palabra más importante para la Iglesia, o para quien aún todavía no ha aceptado al Señor Jesucristo. Si la palabra gracia desapareciera del mundo, ¿sabéis lo que ocurriría? Todas las iglesias tendrían que cerrar. Todos los pastores se irían al paro, ¿vale? Y no habría posibilidad alguna de que nadie se salvase. Estas cosas pasarían. Y el evangelio que nosotros tenemos que predicar, según Hechos 20:24, es el evangelio de la gracia de Dios. Y el pasaje que tenemos ante nosotros, que hemos leído antes de Tito, nos da algunas razones por las que la gracia es tan maravillosa, y esas razones son las que yo quiero compartir en esta mañana con vosotros. Dice el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ya es relevante, ¿no?, que la gracia traiga salvación. Y entonces os voy a dar una mala noticia. Luego después otra
pecador y necesita ser salvado. La peor noticia es que no hay nada que puedas hacer para salvarte. La buena noticia es que tampoco tienes que hacer nada para salvarte. Y la mejor noticia de todas es que Jesús ya lo ha hecho por ti. Y lo único que tienes que hacer es creer. Eso es la gracia. La gracia de Dios es incondicional. No se puede ganar. No se puede comprar. No se puede obtener por obras. La gracia de Dios es un regalo gratuito. Y dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Dicho de otra manera, para que nadie le pueda decir a Dios, mira lo bueno que soy, porque mira las cosas que hago. Nos cuesta comprender la gracia de Dios. Nos asombra la idea de la gracia de Dios, que sea unilateral y sin condiciones previas, porque la gracia nos da aquello que no merecemos. Hay muchas definiciones de gracia, pero podría ser una de ellas esa: todo aquello que Dios nos da y nadie merece. Nuestro mundo no comprende este tipo de pensamiento, que Dios dé algo porque lo quiere dar. Todo el mundo ha oído decir el dicho, nadie da duros a 4 pesetas. Por supuesto, al mundo le cuesta mucho entender que algo sea gratis. Las entidades financieras a veces te dan lo que ellos llaman un periodo de gracia. ¿Sabéis lo que eso significa, no? Si no pagas tu deuda a tiempo, te conceden dicho periodo antes de que te notifiquen que o bien te van a aplicar un recargo por intereses de demora, porque no pagaste a su tiempo, o que te van a embargar. ¿Esto es gracia? No. Eso es simplemente un periodo de prueba. La gracia es el favor incondicional de Dios hacia aquel que es un pecador, aunque no lo merezca. Algunas personas quieren que su salvación se defina por la palabra hacer y creen que deben hacer buenas cosas para ser salvos. Piensan, tengo que ir a una iglesia, tengo que hacer buenas obras, tengo que dar a los pobres o hacer cualquier otra cosa que complazca a Dios y así ganarme su favor para ir ¿a dónde? Al cielo. Otros, por el contrario, describen la salvación con la palabra no. Creen que si no haces ciertas cosas, no eres un asesino, no eres un ladrón, ni un estafador, ni cosas semejantes. Esto lo he oído muchas veces, si no soy un delincuente, ¿no? Pues entonces voy a ir al cielo y ya está. Pero para Dios, hermano, la salvación es un hecho consumado. No hay condiciones. No hay letra pequeña. No hay nada que puedas hacer para ganarla o merecerla. Nada de lo que hagas o de lo que no hagas te impedirá, si aceptas a Cristo, ser salvo. Eres salvo solo por la gracia, solo por la fe, solo en Cristo. Lamentablemente, mucha gente
intenta ganarse lo que Dios dice que es gratis. Y Dios nos ha concedido su gracia a través de su Hijo Jesucristo. Todo lo que hay que hacer es creer en el Evangelio. Dice Juan 3:16, porque de tal manera que amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, lo dice que hagas, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la mejor manera, hermanos, de definir la gracia es compararla con otras grandes palabras de la Biblia. Ahí está la palabra justicia y también está la palabra misericordia. La justicia sería que Dios nos diese lo que merecemos. La misericordia es que Dios no te da lo que mereces. Gracias a Dios, dicho sea de paso. Pero la gracia es que Dios te da lo que no mereces. La salvación se fundamenta completamente en la gracia. No se basa en los méritos, sino en la misericordia, y se concede por la gracia de Dios. Pablo lo afirmó muy claramente, ¿verdad? En el Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. No se puede, otra vez, no se puede ganar el cielo con obras. Y permitidme que lo ilustre así. Cuando un hombre trabaja 8 horas al día y recibe por su esfuerzo un salario, ¿qué es eso? Eso es un sueldo o el jornal. Cuando compite con un oponente, lo vence en una contienda justa y recibe un trofeo, hoy está en la carrera del medio maratón, ese, ¿no? Por Melilla, y tú recibes el trofeo, ¿eso qué es? Un premio. Y cuando recibes algo en reconocimiento a un buen trabajo o a un logro que has logrado, ¿eso qué es? Un galardón, efectivamente. Sin embargo, cuando una persona no puede ganar un salario, no puede ganar premios, no merece ningún galardón, y aún así recibe el salario, el premio y el galardón, eso es la gracia de Dios. Así se comporta. La gracia es gratuita, pero no barata. La gracia de Dios no te cuesta nada, pero a Dios le costó la vida de su Hijo para que estuviese disponible para ti. Y la Biblia dice en Hebreos 2:9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que, por la gracia de Dios, gustase la muerte de todos. Para salvarte a ti y a mí, Él tuvo que morir. Para pagar lo que tú tenías que pagar, tu muerte eterna, Él tuvo que morir. Dios puede y quiere perdonarte libremente de todos tus pecados. Pero su perdón, ¿sabéis? No es como el de una empresa que cancela una deuda porque el moroso que le debe es absolutamente insolvente y por lo tanto la deuda incobrable. Tampoco es como cuando el gobierno indulta a un condenado, porque el pecado es una deuda que exige por la ley de Dios
ser saldada por completo. La ley decía, sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. Bien, pues entonces la santidad de Dios no le permite condonar o indultar. Exige que la ley se cumpla. Y la ley también es esta: la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Y aquí es justamente donde entra Jesús. Y yo y tú teníamos una deuda que no podíamos pagar, pero Él pagó una deuda que no debía. Cuando Él fue a la cruz, murió por pecados que no cometió. Murió por ti y por mí y fue juzgado en nuestro lugar. Y esto lo deja bien claro la palabra de Dios, por ejemplo, en los siguientes versículos. Romanos 3:25 en adelante dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Pero quizás más claro es este: al que no conoció pecado, por nosotros los hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Él, para que la ley se cumpliese. O este otro, que está en el Antiguo Testamento, Isaías 53. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Está describiendo la crucifixión. Mas Él fue herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Más claro es imposible. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué hizo Jesús esto? Solo hay una respuesta posible. Lo hizo por gracia. ¿Quién lo merece? Nadie. Y si la gracia es lo que Dios te da y no mereces, ahí está. Y cuando un pecador perdido acude a Jesús por la fe, éste queda liberado para siempre de la pena que hubiese debido pagar por su pecado. Así que los redimidos, las personas que han sido salvadas porque han creído en Cristo, son limpios de sus pecados. Dice 1 Juan 1:7 que si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y además ese pecado desaparece así, para siempre. Y Dios nos declara justos, justificados pues por la fe, dice Romanos 5:1 en su primera parte. ¿Qué es lo que pasa? Ya no te ve Dios como un pecador. Eres un hijo de Dios y nos ve como si no tuviésemos pecados. Nos ve como si fuésemos el propio Señor Jesucristo. Y luego te dice: tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No solo te libra de la pena del pecado, te libra de la ira y de la condenación del infierno. Cuando Jesús estuvo en la cruz, ¿sabéis quién recibió toda la ira de Dios? Él. Y en Él somos libres. Dice la palabra de Dios: mucho más pues, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de Él. Y
dice nuestro pasaje del versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios es visible en la Biblia. Es visible aquí, en la iglesia, y es visible en la creación. Porque dice que todas las cosas de Él, su eterno amor, poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Dice el versículo 12 de Tito, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Sabéis que la salvación no solamente comienza con la gracia? Continúa a lo largo de toda tu vida con la gracia. El versículo 12 te dice que la gracia nos está enseñando. Porque cuando una persona se convierte, automáticamente se matricula en la universidad de Dios. ¿Sabéis esto? Algunos dicen que sí, ¿verdad? En una universidad humana, el plan de estudios culmina cuando acabas la carrera y tienes la licenciatura y te dan tu título. Sin embargo, en la universidad de Dios, para ingresar, tienes que nacer de nuevo. Lo digo de otra manera, convertirte, ser creyente, haber creído en el Evangelio. Y cuando naces de nuevo, entras en el primer curso. La diferencia es que en la universidad de Dios no hay ningún título que obtener, pero sí mucho que aprender. Y en esa universidad hay un profesor que dice que te está enseñando. ¿Qué profesor es este? La gracia de Dios. Y el primer día que entras por la puerta, te da 2 lecciones. Primera, Dios te ama como tú eres. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios por eso. Porque Dios me ama cuando debería haberme condenado, ¿verdad? Y además, te ama tanto que no puede permitir que tú sigas así. Y por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios transforma tu vida. Desde el primer día de clase hasta que te licencies, ¿sabéis cuándo ocurre eso, no? Cuando llega una vez al cielo, la gracia continuará enseñándote. Y como dice el versículo, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Jesús, hermanos, no murió solo para salvarnos del infierno. La Biblia dice, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados, ¿no? Mateo 1:21. Él vino a salvar a su pueblo. Y la gracia transforma la vida de todo al que toca. Por ejemplo, la gracia va a cambiar tus deseos, tus apetitos, porque dice, tendrás hambre y sed de justicia. Mateo 5:6. La gracia cambiará tus actitudes, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Colosenses 3:2. La gracia transformará tus acciones, así que ya sea que comáis, bebáis o hagáis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Y hay 2 cosas ciertas
que toda persona experimenta con la gracia de Dios. Ya no puede vivir como antes y quiere vivir como debería vivir. Esta es la verdad. Y dice el versículo 12 de Tito también: vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así que la gracia se encarga de cada aspecto de tu vida y nos exhorta a vivir con sobriedad, con justicia y con piedad. Y explico esto. Sobriedad, sofronos, significa autocontrol y moderación. Debo caminar y abstenerme de todo lo que pueda corromperme. ¿Entendéis? Dicho de otra manera, con los pecados no se juega. ¿Sabéis? Cuando uno se pasea por el filo de la navaja, el peligro que corre, ¿cuál es? Cortarte. Entonces es mejor no hacer estas cosas. Por otra parte, nos exhorta a vivir con rectitud, dikaios. Eso sería lo mismo que vivir rectamente delante de Dios. Y es la manifestación exterior de mi vida. Debo vivir con rectitud porque soy justo, porque Cristo vive en mí y por lo tanto yo debo vivir como Él. ¿Qué versículo dice esto? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Y la última cosa que dice el versículo es que vivamos piadosamente, eusebos. ¿Sabéis lo que eso significa? Piadosamente, eusebos, significa como Dios. Dicho de otra manera, debo vivir como Dios viviría y como Dios querría que yo viviese. ¿Y qué dice su palabra? Santo, santo, santo. Lo hemos cantado esta mañana. Sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. Así que personalmente, en lo personal, tenemos que vivir con sobriedad. De cara al mundo, tenemos que vivir con rectitud y espiritualmente piadosamente. Y no solo esto. Dice que la gracia se tiene que vivir se ha manifestado en este siglo. Dice el versículo 12. ¿Qué quiere decir esto? Que es ahora, que la gracia está vigente, que es actual, en cualquier época y bajo cualquier circunstancia, para que vivas como debe vivir. Porque para esa razón Cristo murió por nosotros y se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, la Iglesia, celoso de buenas obras. ¿Y sabéis lo que significa celoso? No es que te tengo pelusilla, como dicen por ahí. Fervoroso. Porque la gracia te mueve a ser justo. Porque la gracia te mueve a obrar bien. Porque la gracia hace que seas recto y te enciende el deseo de querer servir a Dios. Por eso la palabra de Dios dice en 2 Corintios 9:8: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis, ¿para qué? Para toda buena obra. O dicho de otra manera, para que sirvamos a Dios. No trabajamos para ser salvos, pero cuando somos salvos, por la gracia de Dios, trabajamos para Él. Porque hechuras suyas somos, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviese en ellas. Efesios 2:10. Y en el versículo 13 de Tito dice: guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sabéis qué? Un
un día voy a hacer una predicación hablando de la segunda venida de Cristo. Que por cierto, hasta ahora no he hecho ninguna. Bien, pues un día el Señor Jesucristo va a regresar. Y ese día nos va a llevar de este mundo. Y una de las cosas de la gracia es que la gracia está presente tanto en su primera venida, cuando vino, como estará presente en su segunda venida. Porque cuando Jesús vino la primera vez, ¿para qué vino? Para redimirnos. Y cuando vuelva por segunda vez, vendrá para recibirme. Jesús vino la primera vez para cambiar mi corazón. Y cuando vuelva la segunda vez, vendrá para darme un nuevo hogar, el cielo. Cuando vino la primera vez fue para quitar mi pecado, pero en esta ocasión, en la segunda vez, seré completamente libre del pecado. La primera vez vino para darme su gracia y la segunda vez volverá para darme su gloria. Gloria a Dios. Esa es la gran verdad. ¿Y sabes qué? ¿Y sabes de qué hablaremos con el Señor Jesús toda la eternidad? Pues de la gracia. Si llevo ya casi media hora hablando de ella, ¿no? Dice Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Bueno, y termino. Y voy a concluir con la historia de un hombre llamado John. En inglés, ¿no? Se traduciría Juan. No. Su madre murió cuando él tenía 6 años. Su padre, que era marinero, ¿vale? Era marinero, y a los 11 años John también se enroló en un barco siguiendo la profesión de este. Y John se involucró en toda clase de pecados. De hecho, se volvió tan perverso, que una vida tan disoluta, que su propio padre lo repudió. Finalmente, se involucró en el comercio de esclavos. Comenzó a comprar y vender seres humanos. Pero fijaros bien, que su maldad hizo que se metiera en tantos problemas que acabó él mismo siendo vendido como un esclavo. ¿Saben de quién estoy hablando? Algunos ya saben de quién estoy hablando. Algunas personas comenzaron a hablarle de Dios a John, y una de ellas le dio un libro de un reverendo llamado Tomás de Kempis. Y ese libro era La imitación de Cristo. Y John empezó a leer este libro y Dios comenzó a obrar en el corazón de él. Estaba en un barco con otros esclavos en la cubierta cuando se desató una violenta tormenta. De repente una ola gigantesca cubrió el barco y lo arrastró al océano. Y lo siguiente que John recordaba era estar siendo zarandeado en el inmenso y embravecido mar, sabiendo que iba a morir. ¿Esto os ha pasado alguna vez a usted? Dice, y en un instante pasó toda su vida por sus ojos. Eso se llama el fenómeno del libro. Porque como si tu vida te pasaran rápidamente las hojas del libro de tu vida. Esto me pasó a mí, por cierto. Y lo siguiente, bueno, y en un instante sabía que iba a morir, ¿no? Entonces también sucedió algo increíble. Otra ola lo alcanzó, lo levantó, lo lanzó y adivina dónde cayó. De nuevo en la cubierta del barco. Y eso fue todo lo que necesitó. En la cubierta confesó su fe en Cristo y fue salvo. Pero la historia de John no termina ahí. A los 39 años, John Newton,
fue llamado por Dios al ministerio pastoral. Y no fue solamente un gran predicador, también escribió un himno que quizás sea el más conocido de todos los himnos. Y estoy seguro que hasta el que nunca ha escuchado himnos, este himno lo habrán escuchado alguna vez. En alguna película americana, al sonido de una gaita o cantado por el vivo, ¿sabéis? Estos 4 tenores, por ejemplo, ahora en la época moderna. Y ese himno se llama, ¿cómo se llama? Sublime gracia. Gracia es una palabra maravillosa. Y lo que la gracia nos da es mucho más maravilloso que la palabra misma. Creo que todos debemos alabar a Dios por su gracia, ¿verdad? Y finalizo haciéndote una pregunta. ¿Has experimentado la gracia de Dios capaz de transformar tu alma? Estoy plenamente seguro de que si la has experimentado, puedes dar testimonio de lo realmente maravillosa que es la gracia de Dios. Y voy a terminar con 2 versículos del apóstol Pablo. Uno dirigido a Timoteo, pero que yo os reenvío a todos vosotros. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y dicho esto, también me despido con las mismas palabras que Pablo dirigía a muchas de las iglesias a las que escribía. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El Señor